¿Qué tal? Les habla Jorge Gistoso. En el programa de hoy comienza la campaña sucia para enlodar a la candidata favorita en las elecciones presidenciales de México con otro notable invitado, Carlos Facio, analista internacional y colaborador del diario La Jornada, directamente desde Ciudad de México. Carlos Facio, una cálida bienvenida al programa. Hola, un saludo amistoso y cordial. El saludo también es nuestro. Carlos, elecciones en México a comienzos de junio de este año y la candidata hasta ahora favorita de ganar las elecciones, es decir, la oficialista Claudia Sheinbaum, ha dicho en días recientes que le pide a Biden y a Trump que por favor, dice ella, eviten meterse o meter a México en el debate presidencial y electoral de los Estados Unidos. ¿Tu reacción? Bueno, efectivamente México ha sido un tema prioritario en el debate político de vistas a las elecciones en Estados Unidos este año, sobre todo con eje en el problema migratorio, pero también en el problema del narcotráfico. De allí que se han montado campañas de propaganda negra, justamente con el hashtag narcopresidente AMLO, y entonces desde el gobierno mexicano, desde el equipo de apoyo de la candidata, se piensa que detrás de esta campaña de la ultraderecha mexicana puede estar la mano de algunas instituciones de seguridad de Estados Unidos. Ahora, no pregunto, ¿no es otra vez entre hipócrita y perverso el llegar a tratar de responsabilizar a los migrantes que llegan a los Estados Unidos cuando hay numerosos análisis y numerosos puntos de vista de analistas que dicen que Estados Unidos crea las condiciones a través de las condiciones del comercio, es decir, de comercio injusto y no comercio libre, y a través de la venta de armas a los carteles de la droga y a través de la venta de insumos para la fabricación de drogas, que se crea el fenómeno y una vez que llegan a su territorio pasa a ser el chivo expiatorio de los candidatos como Donald Trump, en donde en esta campaña una vez más repite su letanía de que envenenan la sangre de los Estados Unidos. ¿No es hipócrita ese doble discurso? Sí, es muy hipócrita. Justamente en 2016 Trump lanzó el primer día su campaña hablando de los malos mexicanos, de los que eran asesinos, que eran violadores, y se está repitiendo ahora. El tema es también que el Partido Demócrata, presionado justamente que va a la baja, digamos, la candidatura de Biden, también está echando mano del tema migratorio. Entonces, los dos partidos están usando justamente como chivo expiatorio a los mexicanos que emigran primero por las condiciones de las políticas de desarrollo en México. Pero si vemos, parte de los migrantes son mexicanos, pero los centroamericanos también vienen de zonas que han sido deprimidas por las políticas de Estados Unidos en la región, ¿no? Entonces, sí, el tema migratorio, el tema del narcotráfico, como tú dices, Estados Unidos vende las armas y luego muchas de esas armas fueron filtradas incluso por la DEA y hay operativos que se denunciaron públicamente que ha aceptado Estados Unidos, que ha participado en esos montajes. Entonces sí es un uso perverso, cínico del tema de la migración para tratar de capitalizar políticamente. La militarización, por ejemplo, del estado de Texas está vinculado con eso, ¿no? El hecho de que la semana anterior tanto el candidato Trump como Biden hayan ido a ese estado fronterizo, indica cómo se está justamente tratando de usar a México y a los migrantes como chivos expiatorios. También consulta tú como analista internacional. Estamos hablando de que el sexenio, es decir, el periodo de gobierno de México son 6 años. Llega entonces Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, un presidente con una agenda progresista por primera vez en décadas en México, que había sido gobernado
década tras década por una élite absolutamente de derecha, y de pronto llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y los resultados positivos en la vida del mexicano de a pie son enormes, y la aprobación a nivel electoral, ya sea a nivel de las distintas partes del país como a nivel gubernamental, se enorme. Hoy por hoy, la candidata que lo sucede, Claudia Sheinbaum, está sacando una ventaja importante. Esa agenda progresista vista desde Estados Unidos no es exactamente lo más amigable y lo más respetable. ¿Puede tener eso algo que ver, como tú decís, con esta eventual campaña sucia o campaña sucia, como tú mencionabas, que le quieren lanzar a Andrés Manuel López Obrador para enlodarlo, como hace sistemáticamente la derecha cuando ve que alguien que no es de su misma filosofía triunfa? Y claro, el tema es que México y en particular López Obrador se ha posicionado con un liderazgo de corte progresista, como le llamas. Yo diría es un político de inflexión socialdemócrata con un tinte nacionalista que está priorizando justamente el sector energético, en particular el tema del petróleo y el gas y la electricidad. Justamente es un rubro, el de la energía, en donde las grandes corporaciones de Estados Unidos están presionando o han venido presionando para que no se cambiaran las políticas del actual gobierno en ese rubro, ¿no? Entonces ahí hay un factor de fondo, pero aparte López Obrador se ha constituido en un mal ejemplo para América Latina desde la óptica de Estados Unidos, porque sí, una política progresista al margen de la violencia puede avanzar, ¿no? Entonces, la población mexicana hoy, mayoritariamente pobre, se ha visto beneficiada por las políticas sociales. Antes le llamábamos asistencialismo del gobierno de López Obrador, pero esto ha beneficiado a millones de familias que cobran una pensión como adulto mayor o por discapacitado, o los estudiantes que tienen beca. Bueno, eso ha hecho que más o menos el sistema funcione, es decir, hay una redistribución de los ingresos y no se roba, no hay, desde el Estado, no hay la gran corrupción que existía durante los 72 años de gobierno ininterrumpido del PRI en el siglo XX, y luego los dos gobiernos de Acción Nacional de 2000 a 2012 y el de Peña Nieto de 2012 a 2018. Hay un cambio, no es una cuarta transformación en el sentido que lo planteaba López Obrador, de un cambio como el de la revolución de 1810 o la revolución de 1917, pero hay sí una transformación lenta hacia un México, digamos, que a nivel económico a su vez se ha mantenido. México tiene el peso, es la moneda mejor evaluada, es decir, a nivel macroeconómico ha seguido funcionando, es decir, se ha beneficiado al pueblo pobre, y también las grandes corporaciones, los megamillonarios de la lista Forbes, se han seguido acumulando, ¿no? Ahora, lo que deberíamos ayudar al televidente que nos está acompañando entonces, Carlos, es, aquí estamos hablando, como tú dices, de 70 años en donde partidos de élite de derecha de una oligarquía, estamos hablando fundamentalmente del PRI, pero también del PAN y también un poco más tangencialmente el PRD, se repartieron la torta, y de pronto llega Andrés Manuel López Obrador, y de aquellos tres gigantes se caen como una en caída libre, y ahora los tres juntos han montado una sola candidatura a través justamente de la rival entonces de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de Xochitl Gálvez. ¿Cómo se explica que aquella preeminencia de esa, de esa, entre comillas, dictadura del PRI prácticamente ha quedado en ruinas? Sí, en realidad fueron 100 años, ¿no? 72 del PRI en el siglo XX, más 12 del PAN, más 6 más de Peña Nieto. Y justamente, ¿qué derrumbó, digamos, aquel partido, aquel estado de partido casi único?
que era el PRI, más su aliado el PAN, que ya desde 1988 comenzaron a hacer alianzas. Bueno, justamente el principal factor fue López Obrador con un instrumento, una conferencia mañanera todos los días de las 7 de la mañana a las 9, 9:30 de la mañana. Él le quitó la agenda pública a las grandes corporaciones mediáticas que transmitían las políticas de la plutocracia y de la presidencia de la República. Entonces él con un lenguaje sencillo, popular, que llega a todo el país a través del instrumento de la televisión y de las redes sociales, ha logrado, digamos, dar la pelea y quitarle espacio a los medios y pulverizar justamente al PRI, que si tomamos en cuenta 2018, el PRI gobernaba 14 estados, el PAN 12, el Partido Verde Ecologista de México 1 y el PRD 1, y Morena solo gobernaba 4 estados. De 2018 al 2024, Morena gobierna 24 estados del país. El PAN ha quedado reducido a 2 estados. El PRI es una caricatura. Entonces, bueno, eso se explica justamente por esta presencia constante de López Obrador en la mañanera, pero también es el político que ha estado a ras de tierra desde 2000 a 2024, que estamos hoy recorriendo el país, todos los municipios del país. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Facio directamente desde Ciudad de México. Carlos, periodista de investigación y colaborador del diario La Jornada. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carlos Facio directamente desde Ciudad de México. Carlos, periodista de investigación y colaborador del diario La Jornada, sobre el panorama electoral rumbo a las elecciones mexicanas de junio. Tú hablabas en el segmento anterior, Carlos, de que, digamos, la estrategia comunicacional del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido hacer una conferencia o una rueda de prensa todas las mañanas muy temprano y así dictar la agenda que tienen que seguir los medios de comunicación. Todo esto para preguntarte, frente a una audiencia que nos ve fuera de México, ¿cómo es el control, el dominio, la propiedad de los medios hegemónicos en México? Estamos hablando que, como en la gran mayoría de América Latina, está en manos privadas y no es un monopolio que no está al servicio de la opinión pública, sino de los grandes intereses económicos, financieros, de las grandes corporaciones. Durante años, ese mensaje está controlado por, entre comillas, el poder y no la opinión pública. Sí, efectivamente, unas 12 familias, pero en particular los dueños de Televisa, TV Azteca y algunas cadenas de radio, son los que han monopolizado el control de las audiencias. Lo que ha hecho López Obrador para contrarrestar ese poder hegemónico. Es decir, tenemos que decir que, por ejemplo, el principal accionista de Televisa, el principal accionista de TV Azteca, forman parte de la plutocracia mexicana, o sea, forman parte de la lista de megamillonarios de Forbes.